Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Y es que han visto el titular? 14 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Ya solo con eso imagino que la curiosidad les está comiendo por dentro, ¿verdad? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre este bombazo, desde los detalles iniciales hasta las posibles implicaciones y, por supuesto, todas las especulaciones y teorías que circulan por Internet. Prepárense porque, créanme, el mundo de la farándula turca acaba de sufrir un terremoto. Antes de empezar de lleno, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Y ahora sí, a sumergirnos en este drama. Todo comenzó el 14 de septiembre de 2025, una fecha que probablemente recordaremos por mucho tiempo. Ese día, las redes sociales explotaron. Empezaron a circular rumores, fotos y vídeos filtrados. La noticia, por supuesto, involucraba a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Ozge y Serkan. Para los que no estén familiarizados, Ozge es una actriz talentosísima, conocida por su papel en Aşk Masal, una serie romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo con su interpretación conmovedora y su belleza natural. Serkan, por su parte, es un actor y cantante con un carisma arrollador, famoso por su trabajo en Yıldızlar Altında y su creciente carrera musical. En Yıldızlar Altında, Serkan encarnaba al enigmático y apasionado Cemal, un personaje que robó el corazón de millones de fans. Ambos son considerados como unos de los rostros más importantes y admirados del panorama artístico turco, con legiones de seguidores y una reputación impecable, hasta ese momento. La noticia que sacudió al mundo fue sorpresa. No puedo revelar el secreto de inmediato. Vamos a construir la tensión, ¿vale? Resulta que desde hace tiempo se hablaba de una supuesta relación entre Ozge y Serkan. Lo que empezó como simples rumores se transformó en especulaciones cada vez más intensas, alimentadas por encuentros casuales en eventos públicos, gestos sospechosos en redes sociales y, por supuesto, la incesante labor de los paparazzi. Las fotos y vídeos de sus encuentros, aunque fugaces y aparentemente inocentes, eran analizados al milímetro por los fans, que buscaban pistas sobre la naturaleza de su relación. Un abrazo un poco más largo de lo normal, una mirada cómplice, un comentario en Instagram, todo era motivo de especulación y debate. Muchos creían que era solo una estrategia de marketing, una forma de generar más interés en sus proyectos individuales, especialmente en el caso de Serkan, que estaba a punto de lanzar un nuevo álbum. La productora de Serkan, conocida por sus campañas publicitarias ingeniosas y a veces controvertidas, había avivado la llama de los rumores, sugiriendo sutilmente una posible colaboración entre ambos artistas. Otros, en cambio, apostaban por una relación real, basándose en la química que se percibía entre ellos en las pocas ocasiones en las que compartieron espacio público, especialmente en entrevistas y eventos promocionales. Los fans, expertos en detectar señales de afecto, no dudaban en señalar la conexión especial que parecía existir entre ellos, una conexión que iba más allá de la amistad y la profesionalidad. La situación se volvió más tensa cuando ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta negativa, por supuesto, solo avivó la llama de la curiosidad y de los chismes. ¿Por qué negar algo que, según los rumores, era tan evidente? ¿Qué estaban ocultando? ¿Quizás una relación clandestina? ¿O simplemente querían proteger su privacidad? La intriga crecía día a día, manteniendo a los fans en vilo y a la prensa al acecho. Y llegamos al 14 de septiembre. La noticia finalmente se hizo pública. Y fue impactante, sí, pero ¿qué sucedió exactamente? Resulta que ese día una serie de fotografías y vídeos se filtraron a través de diferentes fuentes, principalmente en páginas de chismes y canales de noticias de celebridades. Estas imágenes mostraban a Ozge y Serkan en una situación íntima. No voy a entrar en detalles explícitos, pero digamos que las fotos no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Las imágenes, tomadas en un yate de lujo durante una escapada romántica, mostraban a la pareja besándose apasionadamente, abrazándose y compartiendo momentos de gran intimidad.
Los vídeos, aún más explícitos, mostraban una conexión física y emocional que iba mucho más allá de la amistad o la camaradería profesional. Las reacciones fueron inmediatas y masivas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y debates. Los fans, divididos entre la sorpresa, la decepción y la emoción, expresaban sus sentimientos de mil maneras diferentes. Algunos estaban felices por ellos, celebrando el descubrimiento de una historia de amor de cuento de hadas, y felicitándolos por su valentía al hacer pública su relación. Otros, enfadados por lo que consideraban una traición a sus parejas o a sus ideales de pareja perfecta, expresaban su desilusión y su decepción, acusándolos de engaño y falta de respeto. Y por supuesto, no faltaron las críticas, los juicios y las especulaciones sobre las posibles consecuencias de esta revelación. Los hashtags @OzgeSerkanScandal y @TurkDiciDrama se convirtieron en trending topics a nivel mundial, atrayendo la atención de medios de comunicación y fans de todo el mundo. Pero la sorpresa no terminó ahí. Porque además de las fotos, se filtraron otros datos relevantes. Por ejemplo, se supo que ambos estaban en ese momento en relaciones formales con otras personas. Ozge estaba comprometida con Mehmet Demir, un conocido empresario del sector de la moda, con quien tenía planes de boda para finales de año. Mehmet, un hombre discreto y respetado en la sociedad turca, siempre había mostrado su apoyo incondicional a la carrera de Ozge, y la noticia de la infidelidad le causó un gran dolor y humillación pública. Serkan mantenía una relación estable con Aslı Yılmaz, una modelo y actriz muy popular conocida por su belleza, su talento y su carácter afable. Aslı, también sorprendida y devastada por la noticia, se vio envuelta en un torbellino mediático que afectó su vida personal y profesional. Esto, obviamente, añadió más leña al fuego. La situación se convirtió en un escándalo mediático de proporciones épicas, con acusaciones de infidelidad, mentiras y engaños por todas partes. La prensa, por supuesto, se lanzó a la caza de declaraciones y entrevistas exclusivas, tratando de obtener más detalles sobre lo sucedido y sobre las posibles consecuencias. Los paparazzi acosaban a Ozge y Serkan día y noche, persiguiéndolos por las calles, acechándolos en sus domicilios y generando una atmósfera de tensión y acoso constante. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se volcaron en la cobertura del escándalo, alimentando la polémica con titulares sensacionalistas y análisis superficiales. Las repercusiones fueron inmediatas. Las carreras de ambos actores se vieron afectadas, con algunos proyectos cancelados y contratos en peligro. El rodaje de la segunda temporada de Aşk Masal, la serie que había catapultado a Ozge a la fama, fue suspendido indefinidamente. Los patrocinadores de Serkan, temiendo un impacto negativo en la imagen de sus productos, rescindieron sus contratos de publicidad. Sus respectivas parejas, por supuesto, se vieron involucradas en un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Mehmet, humillado públicamente, rompió su compromiso con Ozge y se retiró de la escena pública. Aslı, por su parte, canceló varios proyectos profesionales y se refugió en el apoyo de su familia y amigos. En cuanto a las reacciones de los implicados, al principio, optaron por el silencio. Ozge y Serkan desaparecieron de la escena pública, dejando a sus fans y a la prensa con más preguntas que respuestas. Sus representantes emitieron escuetos comunicados, pidiendo respeto a su privacidad y negándose a hacer comentarios sobre el asunto. La incertidumbre y la especulación se apoderaron de las redes sociales, con teorías conspirativas y rumores de toda clase. ¿Qué iba a pasar con sus carreras? ¿Cómo iban a afrontar las consecuencias de sus actos? ¿Estarían juntos o sus caminos se separarían para siempre? Sin embargo, con el paso de los días, la presión se hizo insoportable. La opinión pública exigía explicaciones. Y finalmente tanto Ozge como Serkan decidieron romper el silencio. Ozge, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, admitió la relación y se disculpó públicamente por sus acciones. Reconoció el error y pidió perdón a su prometido, a sus fans y a todas las personas que se sintieron afectadas. Se mostró arrepentida y prometió aprender de sus errores. En su comunicado, Ozge expresó su profundo pesar por el dolor causado, asumiendo la total responsabilidad de sus actos y prometiendo tomar medidas para reparar el daño causado. Este gesto, aunque tardío, fue valorado por algunos fans, que apreciaron su sinceridad y su valentía al enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Serkan, por su parte, optó por una estrategia diferente. En una entrevista televisiva concedida a un conocido presentador,
intentó minimizar el escándalo, atribuyendo la situación a un momento de debilidad y de confusión. Reconoció su parte de responsabilidad, pero también trató de justificar sus acciones, alegando que su relación con su entonces novia no estaba en su mejor momento. Serkan en la entrevista admitió que se había sentido atraído por Özge, pero también intentó exculparse, alegando que su relación con Aslı estaba en crisis y que la situación se había salido de control. Esta estrategia, aunque más arriesgada, buscaba suavizar el impacto del escándalo y proteger su imagen pública. Las reacciones a ambas declaraciones fueron mixtas. Algunos apreciaron la honestidad de Özge y su intento de asumir la responsabilidad. Otros, en cambio, criticaron la falta de sinceridad de Serkan y su intento de evadir la culpa, considerándolo un gesto de cobardía y una falta de respeto hacia Aslı. La opinión pública, dividida y polarizada, debatía sobre la moralidad de sus actos, la responsabilidad individual y las consecuencias de la fama. A partir de aquí, la historia tomó diferentes caminos. Los rumores sobre el futuro de Özge y Serkan, sobre sus carreras y sobre sus relaciones sentimentales, se multiplicaron. Algunos creían que su relación era cosa del pasado, mientras que otros apostaban por un romance duradero, a pesar de las adversidades. Las especulaciones sobre sus próximos proyectos profesionales, sus apariciones públicas y sus posibles reconciliaciones eran el pan de cada día en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Cómo serían sus vidas después del escándalo? ¿Encontrarían el amor verdadero? Y amigos, hasta aquí puedo leer. La historia de Özge y Serkan es, sin duda, una de las más impactantes y controvertidas de la farándula turca. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Qué ha sido de sus vidas? ¿Han superado este escándalo? ¿Han logrado rehacer sus carreras? Y sobre todo, ¿están juntos? Bueno, esa es una historia que por supuesto, les dejo a ustedes. ¿Quieren que hagamos un vídeo sobre el desarrollo posterior de su relación, sus carreras y cómo les ha afectado todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber que les interesa. En resumen, hemos analizado la impactante noticia del 14 de septiembre de 2025 sobre Özge y Serkan, un escándalo que sacudió al mundo del entretenimiento turco. Hemos repasado los rumores, las filtraciones, las reacciones y las consecuencias. Y por supuesto, hemos dejado un montón de preguntas en el aire. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y como les decía, déjenme en los comentarios sus opiniones, sus teorías y sus deseos de saber qué pasó después con Özge y Serkan. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.